Entonces ya estamos en el bloque número 6, ya nada más va a faltar el último, que es el general. Ese está bien fácil, yo lo pasé con un 10, fíjense, de fácil que está. Bueno, pues vamos a ver si no hay alguien nuevo por aquí para darles la bienvenida. Nadie nuevo, todos viejitos como yo. Ok. ¿Cuándo va a ser el repaso? Al ratito les van a avisar, pero se me hace que no va a haber repaso. Porque ustedes ya saben mucho y ya estamos muy avanzados, ya no necesitamos mucho repetir. ¿Verdad? Que no, levanten la mano que digan que sí saben. Gloria al Señor, ¿cómo que no? Sí saben, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben, a poner su teléfono, por favor, en modo silencioso para evitar aquí al hermano, por respeto al hermano y la palabra de Dios que compartimos aquí. Si alguien quiere hablar, pues se sale para el pasillo, ¿verdad? Y no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo se llama el tema? A ver si lo pone el hermano en la pantalla, si es que lo trajo. Yo creo que no lo trajo. Bueno, pues se llama Causas y Métodos de Conquista. Ajá, causas y métodos de conquista. ¿Que usan quién? Las sectas. ¿Para engañar a quién? A los que no estudian, por eso nosotros, pero no a nosotros, ¿verdad? Porque todos somos bien estudiosos, amén. Por eso estamos aquí, aunque todavía faltan muchos. Pero ahorita llegan, vamos a pedirle al Señor que los traiga. Mira, ya entró otro hermanito ahí. Bienvenido. Hermanos, este tema que vamos a compartir en esta noche, no lo saben, hermanos, y no lo conocen la mayoría de la iglesia. Si lo supiéramos todos, no crecerían, hermanos, las sectas. Pero esta noche Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros, a los que le dijeron sí al Señor, a los que estamos aquí presentes y listos para escuchar el mensaje. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este tema que vamos a compartir es un tema apologético, hermano, como siempre. Aquí se comparte la palabra de Dios y la apologética, ¿verdad? Y nada más y nada menos que del experto en apologética, el fundador de los apóstoles de la palabra, el padre Amatuli. Y que descanse en paz, amén. Tu nombre es Sergio, pero ¿cómo se apellida? Mi nombre es Sergio García. Nada más me puse un apellido porque el otro se repite y no tiene sentido. Me llamo Sergio García García. Por eso nada más me puse uno. García al cuadrado. Ándele, Sergio García. Bueno, vamos a seguirle, hermanos, una definición porque lo que ahorita abunda por donde quiera son las sectas, ¿verdad? Y vamos a saber entonces una definición concreta de lo que quiere decir secta, porque a veces oímos sectas o ellos mismos se enojan porque le decimos que son sectas. Entonces, secta, ¿qué quiere decir? Que es un sector. Cortar, ¿qué quiere decir cortar? Es como cuando cortamos una rama de un árbol. Viene del árbol, pero ya no está unida al árbol, quedó fuera. Por eso se le llaman sectas, porque están fuera de la iglesia del Señor Jesús. Y sí son iglesias, pero no son la iglesia de Cristo. Son iglesias fundadas por hombres. Ellos le ponen iglesia porque acuérdense que asamblea quiere decir iglesia y ellos también tienen sus reuniones y son iglesia, pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nada más es una fundada por Él. Y todas las demás que hay, cerca de 100,000 o más, y las que se fundaron hoy, porque todos los días se funda una nueva iglesia, son iglesias fundadas por hombres y se le llaman sectas. Entonces ya saben qué quiere decir secta, ¿verdad? Cortar o separar, quiere decir que está fuera de la iglesia del Señor. Y ahorita vamos a ver también qué quiere decir, porque esas sectas tienen otro nombre también que se le llama proselitistas. Que practican el proselitismo. Tenemos que saber también qué es eso. Porque una cosa, hermanos, es los protestantes y otra cosa son las sectas. Porque a veces nos confundimos que porque protestan y están fuera de la iglesia le decimos lo mismo. No, una cosa son las sectas y la otra son los protestantes. Y lo vamos a ver ahorita
en el que tenga el libro de la respuesta, no, en la respuesta está en las Escrituras, se me hace que también está, pero vamos a ver en el libro grande, Diálogo con los protestantes, en la página 121, para poder entender qué es la diferencia entre proselitismo de las sectas y, ¿qué otra cosa dije? Protestantismo. Sí, proselitismo. Proselitismo, hermanos, son los que practican la mayoría de las sectas. Y vamos a ver qué quiere decir eso, con qué se come. Está en la página 121 del libro grande. El que no lo tenga, como quiera, lo vamos a compartir de ahorita. Aquí vamos a dar una explicación rápida. En la página 121. Lo que les falta a los grupos proselitistas, sectas, sectarismo. Y leo, estamos en la página 121. Dice, normalmente en América Latina los verdaderos protestantes son muy escasos. Más bien abundan los grupos proselitistas. ¿Por qué son escasos, hermanos? Porque los protestantes son nada más los que surgieron en 1521 después de Lutero. Esos son los protestantes. Que ya vienen ahí las demás como Enrique VIII, otras 3, 4 iglesias que salieron de él, que son las que tienen tradición, por decir, lo que ellos enseñan en un lugar, lo enseñan donde quiera. Por eso a eso se le puede llamar iglesia porque tiene tradición, pero no es la iglesia de Cristo tampoco. Entonces tenemos que saber la diferencia en que los protestantes son del siglo XVI, y las sectas y el proselitismo ya en sí, porque también ellos practican el proselitismo, los protestantes. Pero el verdadero proselitismo vienen de las sectas, que hay más de 100,000 ahora. Y el proselitismo es ganar adeptos, ganar gente para crecer sus grupos. No les importa con que se condenen, sino lo que quieren es llenar sus grupos. ¿Para qué? Para después quitarles el diezmo. ¿Es ganar qué, perdón? Proselitismo es ganar gente. Nosotros, hermanos, andamos ganando gente, pero no para crecer el grupo. Nosotros ganamos gente para los pies a Jesucristo, para que se salve. Eso es lo que nos importa a nosotros, lo que le importa a la iglesia católica. Ganar personas para llevarlas a los pies de Cristo. Ya no necesitamos más gente en la iglesia, hermanos. La iglesia está llena, pero de gente pagana disfrazada de cristiana. Lo que necesitamos es gente que ame a Dios, que tenga una conversión, una convicción. Ese es el trabajo de nosotros, no proselitismo. Entonces aquí dice, normalmente en América Latina los verdaderos protestantes son muy escasos, más bien abundan los grupos proselitistas y se derivan de los protestantes. ¿De dónde vienen? Nacieron de los protestantes, de ellos. Y ellos apenas nacieron en el siglo XIX. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, pentecostales, montones de sectas que hay. Y en este libro, al final del libro, ya sea en el libro chico o en el libro grande, al final del libro, el que quiera ver todos los nombres de las sectas, ahí están en el libro, casi al final. También del libro, la respuesta está en las Escrituras, que es el libro más chico. En la página 372 dice secta. Ok, entonces ya tenemos un poquito de información. Lo que tenemos es que leer un poquito el libro para saber cuántas sectas hay, los nombres de las sectas, pero actualmente hay más de 100,000 sectas y nacen alrededor de una diaria. O sea, siguen naciendo hoy. Si había 100,000, hay 100,000 una, y mañana 100,000 dos y así. Entonces vamos, causas del sectarismo. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema? Causas y métodos de conquista. Entonces, bien importante el tema, hermano. Si aprendemos esto, ya no nos vamos a dejar engañar. Primero, número 1.
En nuestra iglesia, hermanos, anteriormente la fe se transmitía en el hogar. Una fe sencilla. Una fe, vamos a decir, sin mucha teología, sin mucha reflexión. No se discutía como ahora. Y anteriormente, hermanos, no había Biblia. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer. La Biblia se escribió hasta el siglo XV, pero una Biblia todavía hasta el siglo XVI, XVII, valía lo que vale un carro del año. Y la gente no sabía leer, ¿para qué quería una Biblia? Nada más la tenía la iglesia. Entonces, los padres transmitían sencillamente, ¿cómo pedían? Bautizando a sus hijos, con imágenes para acordarse de Dios, rezaban en la mañana, en la noche, acordándose de Dios, y esa era la fe que se transmitía anteriormente. Todavía yo recuerdo hace más, pues no es mucho, ¿verdad? Porque no estoy muy viejito, pero hace más de como 60 años, ¿verdad? Todavía yo no conocía las sectas allá en mi pueblo. Y la mayoría de los abuelitos no sabían leer. Y todavía hay uno que otro por ahí que no saben leer. ¿Sí sabían, verdad? Entonces, se imaginan, ahora, en aquel tiempo, pues menos. Pero tenían algo muy importante, hermanos, que era el respeto sobre todo a los mayores. El respeto a los ancianos, a los padres, un respeto familiar que se inculcaba de familias. Y anteriormente, hermanos, también había, hace más de 200 años, había muchos sacerdotes. Cada 100 o 200 personas para un sacerdote. ¿Sí se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? ¿Cuántas decía que había ahí? Un pastor tenía 100 ovejas. ¿Y ahora cuántas tiene el pastor? Por eso no las puede atender, hermanos. Por eso tenemos que nosotros prepararnos para ayudarles. Porque ellos no las pueden atender. Hace como 200 años. Sí. Hace como 200 años había muchos sacerdotes. Para 100 personas o para 200 personas lo más. Muchos sacerdotes. Había sacerdotes como catequistas. Entonces, y todos, hermanos, eran muy devotos, asistían a misa para ser orientados por sus sacerdotes. No había sectas. Ya había los protestantes, pero ellos se encerraron como la Iglesia Católica, que nada más estudiaban los sacerdotes, también los pastores, nada más los líderes estudiaban, y la mayoría de la gente común y corriente como nosotros no estudiaba. Entonces nada más los que estudiaban eran los sacerdotes. Por 250 años estuvo la iglesia así. Nada más los sacerdotes eran los que bien formados y la gente, la demás, gracias a Dios, no necesitaba mucho porque no había sectas. Y ahorita vamos a ver qué pasó. No existían, hermanos, los problemas como ahora para la fe. Ahora los tiempos, hermanos, han cambiado drásticamente. Todos los niños ahora van a la escuela, hasta los grandecitos. Muchos medios digitales, medios de comunicación, el internet, teléfonos. Mucha información, todo ha cambiado y también, hermanos, hay muchos, si han visto que salen muchos vestidos de corbata de 2 en 2, ¿verdad? ¿Se los han visto? ¿Cómo le hacen? Tocando las puertas. Los que andan de traje. Y hablando mal del catolicismo. Atacando las doctrinas cristianas. ¿A quién? A la Virgen, a la cruz, al Papa, a los sacerdotes.
Hermanos, nomás imagínense, si hay alguien en la familia, vamos a poner un ejemplo de su hijo, le pregunta a usted, su hijo, lo que le enseñan en la escuela, que el hombre viene del mono. Eso es lo que enseñan en la escuela. Sí, a mí me tocó que me... ¿Y quiénes son los que enseñan eso? Los científicos, los ateos, porque ¿qué dicen? Que Dios no existe. ¿Y sí sabían que hasta te lo demuestran con la Biblia? Está en el Salmo 14, versículo 1. Dios no existe. Si no, leanlo, de verdad dice, Dios no existe, pero luego después dice el tonto. Pero así es como sacan de contexto las cosas para justificar lo que ellos dicen. Salmo 14:1, ahí está. Entonces, si nosotros no sabemos contestarle al niño, el niño tiene un problema en la escuela, hermanos. Ya sea el hijo, no solo el hijo, sino cualquier miembro de la familia. ¿Y qué puede hacer el papá o el familiar? Nada, porque no sabe nada. Tenemos que tener una respuesta para poder ayudar, hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Aquí está, ya lo encontré. Tenemos que actualizarnos, dejar atrás la fe de la abuelita. Si nos preguntan, ¿por qué eres católico? Porque mi abuelita era católica. Y soy católico de hueso colorado. Y le preguntas algo de la Biblia, o de la historia, o de la doctrina de la iglesia, y no sabe nada. Entonces, hermanos, ya vivimos en otros tiempos. Si no nos formamos en la fe con las Escrituras, vamos a hacer, dice el padre Amatule, el maná de las sectas. ¿Saben qué quiere decir el maná? La comidilla, la comida de las sectas. Así dice el padre Amatule. Si no nos formamos en la fe con la Biblia, hermanos, seremos el maná de las sectas. Nosotros mismos, con nuestra familia, podemos acabar en una secta. Dice el padre Amatule que mañana te van a poner una corbata y ya eres pastor. Les dan unas clases de unos 3 a 6 meses y les ponen la corbata y a predicar. Entonces, para no ser una víctima de las 99 o las 100,000 sectas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no ser el maná de los proselitistas? Formarnos en las Sagradas Escrituras. Muy sencillo, 2 cosas. Escrituras, o sea, Biblia y apologética. Eso es lo que se necesita en estos tiempos. Biblia y apologética. Y es una pregunta que va a venir en el examen, hermanos. Causas del sectarismo. Son 2 preguntas, pero cada pregunta es de 3 respuestas. Causas del sectarismo. Vamos a ir escuchando y apuntando para el examen. Para no ser proselitistas tenemos... Para no ser maná, el maná de las sectas. Tenemos que leer la Biblia Tenemos que formarnos en las Escrituras y en la apologética, para dar razón de lo que creemos, hermano. Acuérdense de la cita bíblica, 1 de Pedro 3:15. Dar razón de lo que creemos con convicción. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? La fe de la abuelita, para que no avancen
Las sectas, hay que pararlas. Hay que dejar las tradiciones. ¿Correcto? Las tradiciones, no con T mayúscula, sino las tradiciones de la abuelita, que tenía una imagen, y ya con una imagen creemos que somos católicos. Eso era lo que antes se usaba. ¿Por qué? Porque no había, hermanos, no había ataques a la iglesia. La iglesia por 1000 años caminó sin sectas y sin protestantes. Desde el V siglo hasta 1500. En el siglo XVI vienen los protestantes y en el 19 y 20 viene ese sectarío que tenemos ahorita. Entonces va a haber, ¿qué les dije que iba a haber? Va a haber van a ser 2 preguntas, pero cada una trae 3 respuestas. Va a ser 3 causas y 3 métodos de conquista. Pero ahorita como vamos a ir desarrollando el tema, les voy a ir dando tips y al final también, no se preocupen. Ok, entonces seguimos. Métodos de conquista, la causa número 2. Y al ratito volvemos a repetir otras causas. Esto es métodos de conquista. La religión se considera como una religión profana, como negocio. Hermanos, para ellos formar una iglesia es como hacer una tienda o poner cualquier tienda, cualquier clínica, cualquier negocio. ¿Cómo empiezan? Juntando gente en un garaje, tocando puertas, ponen grandes cartelones. Aquí se hacen milagros, aleluya, gloria al Señor, amén. Y nos hacen voltear para allá, ¿verdad? Porque andamos necesitados de un milagro y necesitamos alguna sanación de alguna, y ahí vamos, al garaje. Así empiezan. Y unos cartelones gigantes que hacen llamar la atención. ¿Y qué es lo primero que dicen? Esta noche tendremos un superapóstol, un profeta de Dios. Nosotros somos santos, y lo gritan por todos lados. Porque Dios eligió a los pastores. Que tuvieron un sueño y son elegidos. ¿Y qué nos hacen? Nos invitan a su iglesia. Lo primero que dicen, que ellos tienen la unción de Dios, que ellos son buenos y que los demás son malos, satánicos. ¿Para qué? Para desprestigian a los demás para poder ganar miembros, para llenar su iglesia y cobrarles ¿el qué? Ajá, ya saben, ¿verdad? El diezmo de todo lo que gana, no es cualquier cosita, es un negocio redondo. Hasta yo les tengo envidia, fíjense. Porque fíjense, no creen que nada más piden el diezmo. Piden primicias, ofrendas, pactos, y luego inventan hasta escobas ungidas. ¿Sí sabían eso? Sí, de verdad. Hasta escobas ungidas que hacen milagros. ¡Wow! ¿Y cómo nos engañan? Pues fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna formación. Somos católicos ¿de qué? De la estampita. ¿Y ya por qué los digo? Católicos de estampita. Porque yo desde que hice mi primera comunión a los 7 años, volví a la iglesia hasta los 43. ¿Y saben qué traía en mi cartera? Una estampita de la Virgen de Guadalupe, la que me cuidaba, decía yo. Esa era, y cuando me preguntaban, ¿es católico? Sí, de los buenos. Venía a misa 3 veces al año. Bautismos, matrimonios o cualquier otra cosa que me invitaban. Hasta la fecha, mucha gente. ¿Se están riendo de usted, hermano? No se crean, hermano. Es que tuve en mi casa no quería ir a la iglesia conmigo, yo la invitaba y me dijo, es que
papás me enseñaron, así me dijo, que solo se iba a la iglesia en bautismos, primeras comunión, Exactamente. bodas, muertos. Cuando hay algún difuntito, ahí estaba yo presente porque daban alcohol. Pero si eran de la familia. Solamente, si no, no iba. No, yo iba aunque no fuera de la familia, hermano, si había botellita, con cafecito en la noche. Sí. Sí, de esos católicos ya de veras, no van a creer que católicos de mentiritas. Entonces, para ellos, hermanos, la predicación es como un trabajo. Es como un trabajo cualquiera para aumentar su grupo y que lo que hacen desprestigiar para aumentar sus ingresos. ¿Y cuáles son sus métodos de conquista? Inventan milagros, puras mentiritas que se caen ahí, don de lenguas. Si no empiezan a hablar de lenguas también. El don de lenguas no se puede hablar nada más en lenguas así, esa es una mentira. Critican a los demás, testimonios falsos, lo que sea, hermano, cualquier cosa lo inventan. Porque para ellos la religión es como un negocio cualquiera. Dicen que la Virgen no es así santísima como nosotros. Para nada, ellos no creen en ni veneran a la Virgen. Entonces, para ellos la religión es un negocio cualquiera. Por eso hay que inventar, dice el padre Amatuli, dice, no podemos generalizar, porque sí hay personas que lo hacen de muy buena fe, pero la mayoría no es así. El padre Amatuli da un testimonio que dice por allá donde él predicaba, allá al sur de México, donde desarrolló toda su evangelización. Dicen que un día iba en un pueblo y hubo una camioneta anunciando como propaganda con bocina. Dice, vengan todos a ver una campaña de milagros. Habrá sanación para sanar enfermos y hasta para qué. ¿Cuál es lo que dicen? Para revivir muertos. Porque ¿quién es el que los va a sanar y los va a revivir? Pues el Señor. Y todos se apuntaron, hermano. Pero en la carretera dice que tuvieron un accidente. Se les volteó la camioneta con todo y su bocina. Y tuvieron un accidente y hubo muchos heridos, casi la mayoría, y muertos. ¿Y qué pasó con la campaña de sanación y de enfermos y de resucitar muertos? ¿Y si saben a dónde fueron los heridos? Al hospital. Y los muertos al cementerio. No hubo ninguna sanación. Lo primero que ven qué mentiras echan, ellos mismos se hubieran resucitado y ellos mismos se hubieran sanado. Y así trabajan ellos. ¿Son qué? Tramposos. No resucitan a nadie para tener más gente. Otra causa del avance de las sectas. Causa del avance. Entonces regresamos otra vez. Acuérdense que son dos cosas. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema? Causas y métodos de conquista. Entonces, otra causa del avance de las sectas. Y esa sí es de nosotros. A ver si nos da un poquito de vergüenza. La organización, hermanos, de la iglesia es deficiente. No funciona. Este sistema funcionó en otros tiempos, en otras épocas. Está basado, ¿saben dónde? En el clero. ¿Sí saben qué es el clero? El papa, los obispos. Y cayeron en un clericalismo. Vamos a ver qué es un clericalismo. Clérigo, ya sabemos qué es, ¿verdad? Toda la clase sacerdotal en la iglesia. Un clérigo, ¿quién es? Un sacerdote. Entonces, el clericalismo se le llama
es para los sacerdotes en forma de gobierno que manifiesta más poder que servicio. Porque ellos estudian mucho y tienen poder ¿para qué? Para formarnos a nosotros y para dominarnos también. Pero ya esos tiempos se acabaron. Porque la demanda de las sectas, los sacerdotes no pueden ir afuera a tocar puertas. ¿Ustedes alguna vez han visto a un diácono, a un sacerdote tocando puertas? No, nunca. ¿Saben quiénes son los únicos que van? Aquí hay, me parece que 4 grupos que son los apóstoles de la palabra. Me parece que la Legión de María, algo así, los catecúmenos y otro grupo. Pero ellos nada más van a tocar puertas a los católicos. ¿Saben por qué? Porque ellos no saben apologética. Entonces ellos le sacan la vuelta a los hermanitos. Y ellos están igual que los protestantes, porque tienen dudas y no saben cómo contestarlas ellos mismos. Y no estoy diciendo que nosotros seamos mejores, hermano. Pero ahorita les voy a demostrar con las escrituras cuál es el don número uno que el Señor otorga a su iglesia. Da montones de dones, pero hay uno en especial que es el más grande, y ese es el que tenemos nosotros. Pero no por eso nos vamos a sentir superapóstoles, sino que nosotros somos, ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que entre más grande seas, eres el servidor de los demás. Este grupo, tal servicio de la iglesia, este grupo no es para que ustedes se queden ahí sentados o estén como eternos estudiantes. Es para que se formen y se vayan para su grupo, y el que guste quedarse aquí, nos vamos a tocar puertas y va a aprender cómo se evangeliza allá afuera. Entonces, seguimos con el clericalismo para que entiendan qué es el clericalismo. En el diccionario secular dice: conjunto de opiniones favorables a la intervención del clero en asuntos públicos. O sea, para ellos cayeron en un clericalismo. Ellos saben todo, pero nosotros, la mayoría del pueblo, ignorante. Y se enfocaron mucho ellos en los últimos 250 años en problemas sociales. ¿Y qué dejaron? Dejaron lo número uno que Jesús dejó en la iglesia, lo más importante, que es: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No venimos para hablar en lengua, no venimos, todo lo demás es añadidura. Lo más importante de la iglesia, el don que Dios le dio, el carisma que Dios le dio, la ordenanza, es ir a predicar el evangelio. Y se le olvidó a la iglesia. Y por eso crecieron las sectas, porque la iglesia se quedó atrasada en la época medieval. Y todavía estamos ahí. Apenas hace algunos más de 100 años que empezó la iglesia a despertar. Y ahorita somos todavía bien poquitos. Y las sectas siguen avanzando. Entonces, ¿sí entendieron qué es el clericalismo? Clérigo, los sacerdotes, todos los que se preparan, los que estudian. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. Es el que casa, el que bautiza, el que administra los sacramentos. Y si recuerdan que les dije que antes había muchos sacerdotes. 100 o 200 personas era para cada sacerdote. ¿Y qué quiere decir eso? Que podían atender personalmente a cada ovejita que tenían, que ellos pastoreaban. Ahora los pocos que tenemos, hermanos, tienen, ¿se imaginan? Aquí tenemos 3 sacerdotes, pero ¿cuántos somos? Miles. No sé exactamente, pero hay más de 10,000 familias. ¿Imaginas 10,000 familias cuántos miembros son? Y para 3 sacerdotes. Entonces, y los católicos, es una demanda ahora, hermanos, de cuidarlos, de tener contacto personalmente con cada uno de ellos. Por eso se van de la iglesia. Y muchos se van, ¿por qué, hermanos? Porque le llaman al sacerdote que vaya a hacer oración o que vaya a su casa, alguna necesidad que tiene, y el sacerdote no puede ir. Muchas veces no puede ir, ¿por qué? Porque tiene oficina, tiene 1000 cosas que hacer en la iglesia. Yo he oído a gentes
Que dicen que no van a la iglesia porque no le entienden. Y porque no entienden, y porque la mayoría de nosotros, hermanos, creemos que la misa dominical es para ir a aprender. Ese no es una reunión religiosa. Ese es un culto de adoración donde cada uno de nosotros va a dar adoración, no a aprender. Si queremos aprender, cada uno del que asiste a la iglesia tiene que venir 1 o 2 veces por semana según su tiempo. Y a esto se le llaman reuniones religiosas donde tú te formas y te llenas. Y luego para que te formes y sepas qué es lo que vas a ir a hacer a misa. Por eso cuando van a misa vamos, si no nos formamos, no sabemos ni a qué vamos. Porque vamos a dar adoración, no a recibir, no a formarnos. La formación se da entre semana, entre los grupos. Es lo que tenemos que compartir con aquellos que no saben. Que la iglesia no enseña nada. No enseña nada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aunque somos poquitos, pero bien estudiosos, ¿verdad que sí? Amén, gloria al Señor. Y de corazón, amén. Entonces, seguimos. Otra cosa importante que quería decirles. Ok. Que es bien importante que la pastoral, el pastor, tiene que guiar de a uno por uno. Entonces, esa labor es ¿de quién? De nosotros los laicos. Porque él está saturado de gente y no puede atenderlos a todos. Y aparte de ellos, que la mayoría de ellos no sabe apologética. ¿Sí sabían? Sí. Aquí yo no estoy hablando mal de los sacerdotes que no saben. No, ellos estudian teología, filosofía, historia, todo lo que es concerniente a la Sagrada Escritura, la historia, yo lo estudié también. Pero no enseñan lo que enseñan aquí. Yo tuve que aprender aparte, aprender apologética. Y luego agarré este curso, agarré este grupo para compartir lo que yo sabía. El padre José Luis me puso al frente de este grupo y yo fui líder por 4 años. Y estuve aquí dando la apologética que yo sabía, pero también me estaba formando en apologética. Porque a mí me encanta la apologética, yo tengo como 20 años de apologitilla. No, yo no digo que soy apologista, sino de apologita chiquito. Porque la apologética, hermanos, es grandísima. Yo tengo 20 años estudiando y no sé ni la mitad del 1% de lo que enseña la iglesia. Porque la iglesia sí tiene una riqueza de 2000 años. Cuando estudié la patrología, la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, wow, te quedas sorprendido de tanta cosa que tiene la iglesia. Entonces, ¿qué sabemos? Por más que estudiemos, vamos a saber casi nada. Y si no estudiamos, nada. ¿Verdad? Cero. Entonces, lo que necesitamos, ¿qué es que tenemos que hacer? Atender de a uno por uno a las masas de católicos. ¿Y cómo están las masas de católicos? Ignorantes, como ovejas sin pastor. Van a misa, pero no están formados. ¿Y qué hacen saliendo de misa? Muchos se van al culto con los protestantes o le abren la puerta a los protestantes. Cuando celebran los sacramentos de la familia, ¿qué hacen? Emborracharse. Lo que les importa nada más es la foto. ¿Por qué? Por la ignorancia, hermanos. Porque nos falta conocimiento. Entonces, y esos todos, yo era uno de ellos, por eso lo digo, hermano, ovejas sin pastor, y llegan los ¿quién? ¿Quién se come a las ovejas? Llega el lobo. ¿Cómo se dice cuando le quitan la lana? Y depilan a las ovejas. Las dejan encueradas sin lana. Sí, por el diezmo, ¿verdad? Entonces, el sacerdote dijimos que es el que se forma, pero los fieles no sabemos. Poquitito o nada. ¿Y quién, hermanos? Por eso tenemos que estar bien conscientes. ¿Quién nos va a formar a la masa de católicos?
si el sacerdote no puede atender tanta gente? Entonces cada uno de nosotros se tiene que formar para compartir y pasar ese mensaje a los demás. En las familias, hermanos, cada uno de nosotros ya tiene muchos familiares protestantes o sectarios, como ahora ya sabemos qué es la diferencia, ¿verdad? Entonces ya tenemos muchos familiares protestantes, nosotros mismos en la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos? Pelear. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo defendernos. Gritamos, oramos, pero no conocemos las Escrituras. Porque con las Escrituras es con que vamos a demostrar las doctrinas de Jesucristo. Todo lo que la iglesia enseña, hermanos, está en las Escrituras. Todo, ya sea explícitamente o implícitamente, pero todo está ahí. ¿Y qué creen las sectas? Ellos creen que ellos tienen la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque como no sabemos nada, ellos creen que ellos saben todo. Y como dijimos, hay muchos que se van de la iglesia. ¿Y dónde terminan? En un garaje. Y si no nos formamos, ¿a dónde vamos a ir a dar? A una de las 100,000 sectas. Entonces, y los sacerdotes sí se han dado cuenta, por ejemplo, allá en los ranchos. Yo me acuerdo de mi rancho, que yo estaba chiquillo allí, ¿verdad? Pero me vine para acá como a los 16 años. Pero recuerdo cuando yo iba a misa, el sacerdote corría de un pueblo a otro. Porque hay muy pocos sacerdotes. Corría de un pueblo a otro y no tenía tiempo, y luego cuando uno le quiere hablar no tiene tiempo y uno se enoja. Y llega el hermanito que le ora y le trae queso amarillo y se va con él. ¿Verdad que sí? Y eso es lo primero que nos hace. Entonces necesitamos, hermanos, un cambio profundo dentro de la iglesia. La iglesia necesita actualizarse. ¿A qué? A los tiempos de ahora. ¿Cómo se le llama? Decía el Papa Juan Pablo II, una nueva evangelización con criterios nuevos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hablaba de un nuevo espíritu, de un espíritu nuevo. Dejar lo viejo y empezar como empiezan los grupos ahora, como los apóstoles de la palabra, y hay muchos más apologistas. Entonces, en estos tiempos necesitamos que todos los católicos, cada uno de nosotros, conozca las Escrituras. Todos. No a manera de teología, que sería muy bueno, de filosofía, de historia, de tantas cosas que terminan en gía, ¿verdad? Sino conocer dentro de la Biblia, como estudiamos nosotros, directo al capítulo, al versículo. ¿Por qué? Porque es bien importante saber eso. Claro que sí es importante saber teología. Sí, hermanita, dígame. No nos podemos defender si no conocemos las Escrituras, capítulos y versículos. Por eso, ¿qué es lo que hacemos aquí? Cada clase es para una doctrina, para un tema, y luego ese tema trae sus citas bíblicas. ¿Y qué les pedimos que se memoricen? 1, 2 o 3. Si se memorizan una de cada tema, wow, ya son apologistas. Por lo menos la Ave María, eso está en la Escritura. Hasta la Ave María está en la Escritura. En Lucas 1. Y no se les olvide también que ya sabiéndose Mateo 16, 18, ya no lo sacan de aquí ni empujones. ¿Y cómo la Ave María? Yo les enseño la Biblia. Mira. Amén. Todo en la Escritura, hermano.
Nosotros oramos con la Sagrada Escritura. Y el Padre Nuestro, El Padre Nuestro, todo en la Escritura. Entonces necesitamos una mentalidad nueva, un espíritu nuevo. Amén. Necesitamos que digan que todos conozcamos las Escrituras. Por eso tenemos que invitar a nuestros familiares. Necesitamos participar en la pastoral como catequistas, como este grupo que va a evangelizar. Pero, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Que este trabajo lo haga toda la iglesia. Todos, no unos sí y otros no, dice el Padre Matuli, sino todos. Como bautizados tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Amén. Entonces las sectas están invadiendo donde quiera y cada uno de nosotros no le vamos a echar la culpa a los sacerdotes, nosotros somos responsables. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar algo muy importante, hermanos. Los carismas, los dones que da Dios. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Hechos. No va a ser en Hechos, mejor les voy a dar otra cita, la voy a compartir en otra ocasión. Vamos a darles una cita bíblica que está en 1 Corintios 12:28. El carisma más grande. ¿Quién quiere el carisma, el regalo más grande de Dios? Levante la mano. 1 Corintios 12:28. El número uno y el más importante de todos los dones que el Señor le da a su iglesia. 1 Corintios 12:28. Y los que busquen la cita bíblica en el teléfono, está muy bien, pero no se vale aquí. ¿Saben por qué? Porque necesitamos saber cómo manejar las Escrituras, hermanos. Yo sé que ahí se bien rapidito y es muy bueno, pero así nunca vamos a aprender a manejar las Escrituras. Tiene que ser directo a la Biblia. 1 Corintios 12:28. Entonces ya dijimos que queremos el regalo número uno. Hermano, el regalo número uno, miren, ¿saben qué les voy a decir? Es bien importante estar en un grupo, en cualquier grupo aquí de la iglesia, ya sea grupo de catequistas, que aquí hay catequistas. ¿Cuántos catequistas hay aquí? Mira, ahí está 1, 2. Yo también soy catequista, más que ahorita no estoy catequizando niños, ahora catequizo grandotes. Y también de adultos. Sí, sigo catequizando de adultos. Todo eso, hermano, es importantísimo, participar en la iglesia, evangelizar, ayudar a nuestros sacerdotes. Es bien importante estar en los grupos, en cualquiera, importantísimo. Pero lo más importante, miren qué es en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice en el versículo 28? En primer lugar, o sea, arriba de todo, están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. ¿Saben qué quiere decir apóstol? Ustedes miran apóstol ahí, pero eso no está escrito en español. Enviado. Eso es lo que quiere decir apóstol. ¿Por qué? Porque Dios envió primero a sus apóstoles y luego vienen sus sucesores, que son los obispos. Y los obispos tienen sus sacerdotes, y los sacerdotes tienen sus grupos como nosotros, que somos extensión de los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a predicar por nuestra gana, porque nos gusta el grupo y vamos a hacer un grupo, vamos a predicar. No, tenemos el permiso y el envío del párroco. Como enviados, como apóstoles. Es el don número uno. Ser catequista, ser lo que ustedes quieran. Es bien importante que estén en un grupo participando.
Pero el número 1, ¿cuál es? Ser apóstol. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, ¿cuáles son? Los profetas. Todos somos también profetas, pero es en segundo lugar. En tercer lugar están los maestros, decía una abuelita. Están los maestros, los que enseñan. Fíjense, después vienen los milagros. ¿Y cuáles son el número 1 para los protestantes? Los milagros. ¿Y dónde están? Casi al final. Perdón, el segundo lugar son los profetas. ¿Son los profetas en segundo lugar, hermana? En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Por eso nosotros nos llamamos apóstoles de la palabra. ¿Por qué? Porque somos enviados por la iglesia a predicar con permiso. Pero no puede ir cualquiera a predicar. ¿Por qué? Porque se lo comen los protestantes. Tiene que formarse primero. Tiene que tener un curso de apologética. Ya cuando pase ese curso, después se le enseña a ir a tocar puertas, a ir a llevar la palabra, pero él no va a ir por delante, él va a ser ayudante detrás del que ya sabe para aprender. Pero tiene que pasar primero por la formación que está. Ya ustedes ya van a salir, ya van a tomar como quien dice, el lugar número 1, que es el más importante de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero con convicción, hermano. No vayan a decir que dijo mi mamá que siempre no. Perdón, lo que dijo el regalo número 1 es uno de los dones. Pero eso es lo que quiere decir don, hermano, de hermana. O carisma también se dice. En español se dicen regalos o dones. En primer lugar están los apóstoles, que es que lo más importante para la iglesia es que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué hora son? Las 8. Vamos a cantar un cantito. Vamos a cantar un cantito para que no se vayan a dormir. Y ese cantito, hermana, también es de aquí de los apóstoles. Vamos a cantar el himno del apóstol. ¿No se lo saben? No. Pero hoy lo van a aprender, porque ya lo he compartido aquí con ustedes algunas veces. Está en el librito, claro que sí. En la página número 7, el canto número 16, página 7, y se llama el himno del apóstol. El himno del apóstol, ¿qué es el qué? El número 1, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tenemos en este grupo, hermanos? La familia misionera de los apóstoles de la palabra. El don por excelencia, el número 1. Pero acuérdense, no es para que se vanagloríen ni para que se crean más importantes que los demás. El más importante de los demás, ¿qué dice el Señor? Que sea el que le limpie los zapatos al otro. Ese es el fin de ser un verdadero cristiano, no para vanagloriarse. Mi hermano, porque yo les digo, porque cuando yo empecé a estudiar, yo estudié teología y sagradas escrituras. Y cuando salí me sentía como las guajolotas cuando se le inflan las plumas. Porque tenía mis certificados de la universidad de Sagradas Escrituras, avanzado en Sagradas Escrituras y Teología Pastoral, 3 años. Entonces estudié 7 años y el Señor me bajó. Y un día me dijo a través del apóstol Pablo, hermano, me dijo que me sintiera como un aborto. Me parece que es en el capítulo 15 donde dice el apóstol que es el menos de todos, que él se siente como un aborto. No les voy a explicar todo por qué me sentí así, pero por qué me sentí así, porque se me estaban subiendo y lo que el Señor me había regalado no es mío, ni yo tengo nada, es del Señor. Por eso yo hice una promesa de evangelizar hasta que ya no mire.
Mira, aquí van a hacer ustedes una promesa de 1 año para empezar, pero yo hice mi promesa de por vida. Y si me echo para atrás, el Señor me trae arrastrando de nuevo, porque el Señor, lo que ustedes digan es en serio. Por eso tenemos que ser serios. Pero ¿qué es lo que nos vamos a recibir? El don más grande. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? El Señor dice, no se alegren por lo que van a hacer aquí o porque sacan demonios, le decía a los apóstoles, sino alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. Aquí vamos a recibir, ¿saben cuáles son los 3 atributos del misionero? Porque nosotros, hermanos, decimos misioneros católicos. ¿Cuál es la misión? Llevar el evangelio. Y los 3 atributos del misionero son pata de perro, porque tiene que caminar mucho; lomo de burro, porque le dan garrotazos, no le van a dar un premio; y estómago de cochino, porque no va a decir yo quiero fajitas, lo que le den, y le va a dar gracias a Dios. ¿Cuáles son los atributos? Pata de perro, lomo de burro y estómago de marranito. Para que no crean que van a recibir una herencia en oro. De hecho, el Señor lo dice, que cuando uno salga a predicar no lleve nada. Que no lleve nada. Pues no lleve nada, y lo que lleves es un aparejo para que resista los garrotazos. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar el cantito. ¿Cómo se llama? El himno del apóstol. Es que no lo tiene el hermano para poner. Ahora nomás pusimos la bienvenida porque ya el hermanito, él quería poner todo de lujo, pero se me olvidó a mí. Y porque ya me dijeron muy tarde que tenía que compartir hoy. Con mucho gusto, claro, estoy aquí, pero no pudimos hacer algo más para compartir en la pantalla. Pero ustedes, como quiera, estamos grabando, ahí va a estar grabado el tema. Y si ustedes son bien inteligentes y ya saben todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Y hasta vamos a cantar el himno del apóstol. Y dice, a ritmo de cumbia, hermanos. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado. Acuérdense, no se va a repetir, al hacernos sus misioneros para anunciar su palabra. Ahora repitamos todos juntos. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos sus misioneros para anunciar su palabra. Todos juntos. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato: ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato: ir por todo el mundo y anunciar el evangelio.
decimos todos. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Aquí estamos, Señor Jesús, no se oye. Amén. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. ¿Con qué? Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación. Cambiaremos al mundo entero, proclamando el Evangelio. Con la Biblia en la mano, anunciando la salvación. Cambiaremos al mundo entero, proclamando el Evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todos, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todos, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Amén, gloria al Señor. Un aplauso para el Señor, hermanos. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra, y por eso nos llamamos la familia misionera. Ahora sí, sentaditos, ¿verdad? Ya nos estiramos un poquito. Ok, entonces vamos a seguir con otras cositas que tenemos aquí, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Católicos con convicción. Católicos convencidos de lo que creemos y de lo que tenemos. ¿De dónde va a venir eso? Del ser un católico formado. ¿Para qué? Para cuestionar a aquellos que abandonan la iglesia. O sea, usualmente ellos nos hacen las preguntas, ¿verdad que sí? No, nosotros deberíamos de tomar la iniciativa de hacer las preguntas. Siempre nos preguntan, ¿por qué tienes imágenes? No, la pregunta la hacemos nosotros. ¿Por qué ustedes no tienen imágenes? Porque en la Biblia dice que podemos tener imágenes y que Dios manda a hacer imágenes. Perdón, católicos con convicción viene siendo el número 3, el don número 3. También, hermana, sí. El Señor nos da muchos dones y aquí en la iglesia todos esos dones que están ahí en 1 Corintios 12, en el capítulo 12, realmente son todos los dones que da el Señor y no todos tenemos los mismos. Entonces, pues una variedad de dones. Unos también el don de lenguas. De aquí puede haber también que tiene el don de lenguas. Pero es que a veces no sabemos cuáles son los dones y qué son mentiras. Porque el carisma es un don, hermano. Y eso es lo que necesitamos ahorita en estos tiempos, saber también, formarnos en qué es la diferencia entre los dones. Porque a veces nosotros andamos como los protestantes, como ellos andan detrás de los milagros. Y vamos detrás del superapóstol, porque es un santo, porque hace milagros, porque hace sanación. No, hermano, eso no es un santo. La santidad la vamos a encontrar a través de los 7 dones que recibimos en el bautismo. Los 7 dones que recibimos, esos tienen que dar frutos de santidad para llegar al cielo. Y los carismas que vienen de Dios, esos dones que da de sanación, el don de profecía, que el don de lenguas. Esa es otra cosa, eso es para darlo a los demás. Si usted tiene el don de la palabra, ¿es para usted? No. Y a ver, le voy a dar un ejemplo. Mire, si Dios me diera el don de la palabra, y va a venir la gente, oye, tú tienes el don de la palabra, dime algo de la palabra de Dios, que yo tengo este problema. Yo no puedo hacer eso. ¿Saben por qué? Porque ese don, ese carisma que Dios da, Él lo da cuando Él me va a usar, cuando Él quiere, no cuando yo quiera.
Si alguien tiene el don de lenguas aquí, que empieza a hablar en lenguas para decirle que es un mentiroso. Porque ese es un carisma que Dios la va a usar cuando se pone en oración, cuando Dios quiere que hable en lenguas. Claro, le pide permiso a uno. Es como el don de sanación. Esa persona que tiene ese carisma, ese don de sanación, llega un enfermo y el Señor le dice, sánalo. Dentro de él le dice, sánalo. Él es nada más un conducto. El Señor llega, lo sana y se va. La persona no tiene eso que se cree. Tiene el don de sanación. Eso no es cierto. Somos instrumentos de Dios para dar a los demás. Eso no son como los 7 dones. Esos son los carismas, que hay mucha gente que tiene eso, pero le voy a decir una cosa. Mire, yo puedo tener don de sanación, yo puedo tener don de lenguas, yo puedo tener dones de los que quieran. Y me pueden mirar como un santo, como un súper. Y con todos esos dones me voy al infierno. Porque esos no son dones para la santificación. Lo que hace santo a una persona son los 7 dones y los frutos. Mira, si los quieren apuntar para que sepan dónde están, y los van a leer en su casa, para que sean santos. Porque primero el apóstol tiene que ser santo. Está en Isaías 11 del 1 al 3. Los dones que recibimos en el bautismo. Y los frutos que nos van a llevar al cielo y que nos van a hacer santos están en Gálatas 5 del 16 en adelante. Pero ahí van a ver una cosa que no les va a gustar. También el diablo da frutos. Y van a ver los frutos del Espíritu que tenemos nosotros que dar. Y están los frutos que da el diablo también, para llevarnos al infierno. Gálatas 5 y 16 en adelante. Hermanos, donde hay católicos preparados, vemos que hay muchos que regresan a su fe católica. ¿Por qué? Porque falta que alguien les predique, que les diga la verdad. Pero ¿cómo la tenemos que darla? Con amor, sin pelear y convencidos de lo que creemos. Isaías capítulo 11, del 1 al 3. Y los van a ver en la casa para que sean santos un día, ¿verdad? Porque tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, imítenme como yo imito a Cristo, porque es el santo de los santos. ¿Y saben cuándo vamos, si tratamos de imitar a Cristo, sabe cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Saben cuándo? Nunca. El Señor no va a ver lo que tú logres, Él va a ver la intención y las ganas que le echaste. Porque si logras algo es por gracia de Dios, no por tu gracia. Y no vamos a poder porque el Señor, Él era perfecto, Él no tenía la concupiscencia. Y nosotros sí. Hacemos 10 cosas malas y una buena, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y el Señor no, hacía puras cosas buenas. Una pregunta. Pregúntame, hermana, que sepa contestárselas y si quién sabe. Para que un don venga a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para recibir los dones del Señor? Facilito, hermana. Me la puso como pelar una papita. Sí. Lo que tiene que hacer, hermana, es llenarse de Dios primero, de los sacramentos. Lo que estamos haciendo, un verdadero cristiano, está en Hechos 2:42. 4 cosas que tiene que tener el verdadero cristiano y pedirle esos dones a Dios. Y Él sabrá, usted pídale los dones que más le gusten, pero Él le va a dar lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Entonces hay que decirle. Por eso hay que decirle al Señor, Señor, dame esto, pero le va a dar otros que Él sabe que necesita usted, porque no van a ser para usted, van a ser para quién. Se lo va a dar de acuerdo a la necesidad que hay en el pueblo. ¿Te entiende? Pero ¿cómo puede tener esos dones? Facilito.
hay que pedírselos, pero primero hay que llenarse de Dios. Ya saben, Hechos 2:42, ahí está el verdadero cristiano. Si a alguien le falta una de esas cosas, es cristiano de mentiritas, le falta todavía. Son 4 cosas. Y las van a estar, ustedes las van a ver ahí, las 4 cosas. Asistían a la enseñanza, a la Eucaristía, a la oración y a la convivencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando hacemos una mesota ahí de comida para compartir como grupo, convivencia. Entonces tenemos que siempre, para crecer en fe y pedirle esos dones a Dios para los demás, tenemos que vivir en comunidad. El domingo, ¿a qué vamos? A dar culto de adoración. Y aquí venimos a nutrirnos, a recibir, ¿cómo se le llama? Religioso, un servicio religioso. Para mí, para yo aprender, para llenarme. Para después que ir, para saber a qué voy a misa, para saber qué es lo que necesito. Y aquí en grupo es como crecemos en la fe. Porque el hermano dice una cosa, el hermano dice otra cosa. Mire, les voy a decir un secreto, pero no lo vayan a decir a nadie. Mire, el que más ha aprendido de todos ustedes, ¿saben quién es? Soy yo. ¿Saben por qué? Porque dicen que el que reparte se queda con la mayor parte. Hermanos, yo estudio para compartir con ustedes, yo nomás vengo y me paro aquí. Entonces, ¿qué me han enseñado ustedes? A estudiar y yo por eso he aprendido. Porque ustedes me han enseñado. Y por eso cuando vengo aquí yo me gozo y siempre les digo que es una bendición para mí. Porque este tema ya lo compartí desde el año pasado. O hace 2 años, ya no recuerdo si un hermanito de los demás lo compartió. Y ahora me dijeron, ¿lo vas a dar tú? Le dije, ya era hora. Pero yo no les digo que no, porque yo ya no soy el líder, sino yo, lo que me diga el líder, yo obedezco. Y si ven aquí que yo antes era el que hablaba, el que decía todo y no dejaba hablar a nadie. Porque tuve 4 años de líder y ahora no hablo. ¿Por qué? Porque tiene que respetar uno a sus líderes. Dios habla a través de sus líderes, como en una familia. Dios habla a través del papá y la mamá. Entonces tiene que ser un obediente. Y después de ser líder no es fácil estar otra vez aquí. Porque le dan ganas de usted de hablar y decir que es el número 1. Y usted no es nadie. El número 1 es Jesucristo. Y nosotros no somos nadie. Nada más, si me hablan, aquí estoy. Y si no, pico cerradito. Pero si me pregunten, pregúntenme. ¿O alguna otra pregunta, hermanos? Que ya se está llegando la hora. Aprovechen ahora que estoy aquí. También he tenido programa de respuestas y preguntas. Pregunta, ahorita estaba hablando del don de lenguas. Hay una persona aquí habla lenguas ahorita. ¿Tiene que ver con el intérprete, sí o no? Lo que dice el hermano es bien importante. Mire, el don de lenguas es un carisma que da el Señor, pero si han oído que algunos dicen, yo tengo el don de lenguas. Ese no es don de lenguas, son payasadas. El don de lenguas, Dios se lo da cuando entra ese espíritu, está orando y lo hace hablar y se va. No lo tiene. ¿Sí entiende? Y ahora, ese don de lenguas es personal. Si no hay quien lo interprete, vaya de ese don de lenguas, enciérrese en el closet donde no lo oiga nadie. Porque ese don de lenguas es personal, no es para presumir ni para que vean que tiene el don de lenguas. Si hay alguien que lo interprete, bendito sea Dios, a ver qué está diciendo. Pero si no hay quien lo interprete, nomás quiere para llamar la atención, eso no es de Dios, es para distraer a los demás. Sí, cuando vino el Señor, no sé cómo se llama, el que predicó aquí y estaba... Sí, carismático, estuve 5 años en la renovación carismática, hermano. Y estaba orando. Y tiene el don de lengua, sí. Sí, lo hacen usualmente. Y el apóstol Pablo dice que si no hay quien las interprete, piquito cerrado. Pero como la gente no sabe, por eso, para llamar la atención de la gente. ¿Y eso es malo? No, pues es un don de lenguas. Pero, por ejemplo, yo cuando empecé, yo le pedí el don de lenguas al Señor y nunca me lo dio a mí, pero sí se lo dio a mi esposa. Y mi esposa de vez en cuando, allá ella solita, le digo, no andes hablando en lengua delante de la gente. Allá ahora en su casa y allí
Se desbarata ella sola. Porque no hay quien la interprete. Y ni ella sabe. Ni ella sabe qué quiere decir. O sea que ella no puede explicar lo que está diciendo. No. Nomás se le suelta la lengua. Ay, qué tanto trae las manos. Parece que como guajolotita que quiere volar. ¿Eh? No sabe lo que está diciendo. No saben lo que están diciendo. La mayoría de gente no sabe. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé a otra persona que le dé la interpretación para saber qué dice. Es como estaban haciendo en Babylon, así. ¿De acuerdo que Dios les puso? Hechos de los Apóstoles. No, pero estaban. Sí. Cuando estaban haciendo la pirámide de Babilonia. Los castigó y ya no se entendieron y se fueron. Mire, hermano, para el hermanito, mire, el don de lenguas, las lenguas que hablaron en Pentecostés, ese no es el don de lenguas. Porque hablaban en lenguas y todos se entendían. No, lo que estaba diciendo es que lo que él hablaba lo entendían como mensaje de la Sagrada Escritura para convertirse. No que estaba hablando en lenguas. Es otra cosa, hay que saber interpretar las cosas. Y la mayoría no saben y ellos creen que ese don viene de Hechos de los Apóstoles, donde se derramó el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Ese no es el don de lenguas, esa es otra cosa. Eso quiere decir que donde quiera que vaya usted, si lleva un mensaje de Dios, la persona va a entender porque usted está lleno de Dios, aunque la otra persona no hable español. Va a mirar a Cristo ahí. Ese es un don de lenguas, de Hechos de los Apóstoles, donde se derramó en Pentecostés. Pero no eran idiomas porque dicen que Y esto no es, y el don de lenguas que está hablando el hermano, esos no son idiomas, esos son de otro lado, ¿sabe de dónde vendrán? No sabemos no podemos nosotros blasfemar, porque es blasfema contra el Espíritu Santo, pero también el otro habla en lenguas, el que tiene cuernos, para engañarnos. Acuérdese, hermana, que se disfraza de ángel de luz para engañar a su pueblo. Por eso no debemos enfocarnos en los 7 dones y en los frutos para ser santos. Lo demás es secundario. Ya de ahí, cuando ya usted se llene y ya sea santa, que está trabajando su santidad, entonces le pide esos dones ¿para qué? No para presumir, sino para que usted sea el instrumento para sanar, para llevar la palabra. Si el Señor a mí me da el don de la palabra, a lo mejor lo tengo porque donde quiera me gusta hablar de Dios. A veces me da cosas que dice, da esta palabra aquí y me está pique acá en la cabeza que tengo que decirlo, pero primero me formó y luego me da en mi mente lo que las personas necesitan. Eso se llama don de la palabra también. ¿De dónde viene? Pues de estar como loquito, estudia y repite las escrituras. ¿Amén? Ok, hermanos, bueno, entonces déjeme darle los últimos tips para el examen. Una lista de medios que usan las sectas como métodos de conquista. Fíjense nomás. Y apúntenle porque van a venir, acuérdense que van a hacer 2 preguntas y cada una va a traer 3. Visitas, ¿qué es lo que hacen ellos? Métodos de conquista. Una de ellas es visitas domiciliares. Van a buscar sus víctimas. Películas del fin del mundo para asustar a la gente. Vente, hermanito, que se va a acabar el mundo. Aleluya, gloria al Señor. Ayudas materiales. Si tienes alguna necesidad, hasta te llevan tomates, queso amarillo y te dan de comer, ¿sí o no? Te pagan la luz y la renta. Y hasta te pagan la luz y la renta, pero te les voy a decir con qué fin, hermano. Oración a los enfermos, ¿sí o no? Yo recuerdo que iba cuando tenía un hijo que tenía cáncer a los 17 años, y iban los hermanitos pentecostales que ya me traían en su lista, iban a orar ahí por mi hijo, y en vez de darnos paz, dejaban a mi hijo llore y llore, y con un dolor de cabeza. Te declaro sano en el nombre de Jesús, aleluya, y hablando en lenguas y no sé qué tanto, y mi hijo todo asustado ahí. En vez de hacerle un bien, le hacían mal. Si hubiera llegado un católico que le hubiera hablado, que le hubiera rezado un Ave María suavecito, lleno del Espíritu Santo, se siente la paz, hermano. Lo que es de Dios da paz y lo que no es de Dios, que da miedo, escalofrío y dolor de cabeza.
¿Y qué te dicen? Te dan un montón de cosas. ¿Y qué te dicen? Es gratis. Pero purita mentira, hermano. Porque después, cuando ya te agarran bien, te caen con las primicias, las ofrendas, el diezmo obligatorio. Y si no, y te asustan. Usan el Antiguo Testamento de Malaquías capítulo 3. Si no, te vas al infierno, porque estás robando al Señor. Da Malaquías 3 como del versículo 5 en adelante. Si no, te vas al infierno porque estás robando al Señor, dicen. El Antiguo Testamento era para los moisesanos, hermanos. Nosotros somos cristianos. Nosotros no nos asustan los truenos. Y si viniera ahorita, no le tenemos miedo ni al diablo. ¿Sí saben que no tenemos por qué tenerle miedo al diablo? Cero. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Dice el padre Matuli, si entrara el diablo ahorita aquí, lo sacamos a patadas y tiene que salir de aquí. Porque el diablo es el que debe de temblar cuando te mira. Porque ¿a quién mira? A Jesús Eucaristía dentro de ti. Pero si nosotros tenemos miedo y ni tomamos la Eucaristía, no sabemos nada. ¿Sabe cómo nos mira el demonio? Como una borreguita desplumada. Olvídate, te asusta hasta con un soplido. Y él es el que debe de salir corriendo de aquí, hermanos. Yo siempre lo digo, yo no le tengo miedo al diablo para nada. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en gracia de Dios, en el nombre de Jesús, no tiene que ver nada conmigo. Yo soy hijo de Dios y trabajando en los dones del Espíritu Santo, en los frutos para llegar un día al cielo. Y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes, convencido de lo que yo creo, hermanos. Cada uno tiene que tener esa convicción de lo que cree. Y que vamos a llegar todos al cielo, pero tenemos que luchar. No es que yo soy salvo. Así no es. Vamos a ser salvos allá cuando estemos allá delante de la presencia de Dios por las obras. ¿Y cuál es la obra número 1? Predicar, llevar ese alimento espiritual a tus hermanos. Amén. Bueno, todos hermanos, ahorita vamos a empezar. Les tenemos una sorpresa para la semana que entra, pero les va a gustar mucho, Yo sé que sí. Examen. Bueno, gloria al Señor, hermanos. Nos vemos para la semana que entra. Y Dios los bendiga y es un gusto estar con ustedes, Hermanos todos reunidos,
ausente porque se puso malito, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya que está. Lo acompaña también su hija, María, y su, ¿qué? ¿Su nieto? Pero de él, nieto de él. Sí. Un aplauso para ellos. Bienvenido, Tomás, otra vez. Sí, gracias. Amén. Otro bonito canto que se llama Los Hermanos de Jesús. A ver si sale por ahí. El que le encuentre primero me dice en qué página está. Los Hermanos de Jesús. Oh, ya lo encontré. Página 10. Ahí en la página 10 va a encontrar el canto que se llama Los Hermanos de Jesús. Canto número 24. Bueno, y también un aplauso para Kelly, porque viene a dar un tema ya con los jóvenes del grupo ANSPA. Ándele, ya lo están solicitando por ahí, dando temas, muy bien, qué bueno por ella que se anima y que pues toma esa iniciativa de perder la vergüenza, ¿verdad? Ir a dar la enseñanza, ¿verdad? Y pues así se aprende, poco a poquito se aprende. Ir interactuando con los jóvenes, con la gente, ¿verdad? De ir perdiendo el miedo. Y bueno, pues ojalá y salgan más aquí personas que el Espíritu Santo les inspire para dar temas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con esta bonita alabanza que se llama Los Hermanos de Jesús y dice... Ándele. Ya hasta se la saben, ¿verdad? Está bien cortita. Está bien cortita. Nomás que nosotros acá le agregamos unos 2 o 3 versos más.
Ándele, los pecados capitales. Obviamente faltan, ¿verdad? Pero son unos cuantos. Los demás se les damos de tarea para que lo busquen en el catecismo. Y dice. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Ese perezoso me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Cuidado con las trampas, mis hermanos. Dice el malicioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. Dice el malicioso, ya tengo muchas cosas,